Porque la gente, ese 94% que opina que este gobierno es un fiasco y que la señora Dina Boluarte no funciona como presidenta, incluye a los que votaron por ella, junto con Pedro Castillo, y a los que votaron en contra de ella a favor de Keiko Fujimori. Es decir, no la respalda nadie. Donde la hiperinflación era galopante, tú salías de tu casa y las cosas costaban uno, llegabas a tu casa 6, 8 horas después y costaban el doble. Ni en esas épocas, cuando estábamos agobiados por el terrorismo, apagones por todos lados, bombazos, no podías salir de las ciudades, sobre todo en las noches, porque estaban tomadas por los terroristas, ni en esas épocas los índices de popularidad de los presidentes llegaron a este nivel. Es decir, y lo más grave de todo, es que la presidenta no quiere ver esto. Para ella esto es mentira. Esto no está pasando. O sea, alguien está haciendo esto para fastidiarla. Porque el Perú está caminando y la gente la quiere. Es decir, lo más impresionante de esto es el nivel de ceguera sobre la percepción que tiene la ciudadanía sobre la eficiencia de este gobierno, sobre la capacidad de este gobierno de responder a sus problemas más elementales. Y acá no hay ideologías, ¿ah? Porque la gente, ese 94% que opina que este gobierno es un fiasco y que la señora Dina Boluarte no funciona como presidenta, incluye a los que votaron por ella, junto con Pedro Castillo, y a los que votaron en contra de ella a favor de Keiko Fujimori. Es decir, no la respalda nadie. Nadie, ni el sector que la llevó a la vicepresidenta, ni el sector que la mantuvo como vicepresidenta a partir de diciembre del año 2022. Es decir, es una situación de aislamiento y de falta de respaldo por parte de la sociedad que es dramático. Entonces, si la presidenta partiera, es decir, en circunstancias normales, lo que tendría que ocurrir es que la presidenta renuncie y se active y se inicie un proceso donde se le devuelva al país un mínimo de confianza en sus autoridades, Aunque es cierto, esto nos lleva a la necesidad de tener otra reflexión sobre la necesidad de que en el Perú, es decir, no puede ser que tengamos otra vergüenza, que tenemos más de 40 pretendientes a la presidencia de la República, pero no tenemos un proyecto nacional, que es lo que nos hace falta, es lo que queremos hacer los próximos 50 años, a dónde queremos llegar. Que no nos pase lo que nos ha pasado la semana pasada. Que viene gente de las 21 economías de las más importantes del mundo y no tenemos qué decirles. Porque no tenemos un proyecto propio. Deberíamos recibirlo con los brazos abiertos y decir, en Chancay vamos a hacer esto, y ni siquiera hemos resuelto el problema del acceso a carretera. O traigan su plata para el turismo porque tenemos esta propuesta. No tenemos, solo sabemos que somos un destino turístico extraordinario. O traigan su dinero para invertir en agricultura porque tenemos esta ley. No tenemos que ofrecerle a la gente. No tenemos proyecto nacional. Y no tenemos proyecto nacional por la maldita división ideológica que tanto daño nos ha hecho. Es decir, en vez de tener un sueño común y tener discrepancias sobre cómo lograr ese sueño común, de qué camino seguir para lograr ese sueño común, lo que tenemos son ni siquiera sueños, sino odios diferenciados. Yo quiero un futuro donde tú no estés. Y eso le toca a la derecha y a la izquierda. Porque la derecha se imagina un futuro sin zurdos. Y la izquierda se imagina un futuro para el país sin derechistas. Eso es imposible. Exitosa. Tenemos que aprender a convivir respetándonos unos a otros, no agraviándonos unos a otros. Pero para eso tenemos que ser capaces de pensar en un horizonte común como país. Pero en vez de estar en esto, es decir, en vez de estar discutiendo, por ejemplo, en relación al puerto de Chancay, por Dios, hemos inaugurado el puerto más importante de Sudamérica.
Y no somos conscientes del tamaño de lo que ha pasado. El mundo, o sea, los Estados Unidos y China están en guerra, por así decirlo, por el puerto de Chancay. Por ahí dicen que los gringos quieren establecer que los productos que vengan del puerto de Chancay, como es operado por los chinos, tendrán 60% de aranceles para boicotear el puerto de Chancay. O sea, estamos provocando un conflicto comercial del más alto nivel porque es demasiado importante el puerto de Chancay. Y los únicos que no se han dado cuenta de esto somos nosotros. Porque como estamos ocupados en el Rolex de Dina, en los Waikis, en el cofre de la señora presidenta, en que quieren votar a Harvey Colchado, en que Marita Barreto, en que mejor que saquen a Richard Concepción Carguancho, entonces un abogado aprista, le mete, es decir, en eso estamos, esa es la agenda nacional. Esa es la agenda nacional. Con un Congreso de la República, además es absolutamente paradójico lo que está ocurriendo. O sea, ¿recuerdan ustedes que cuando entró Castillo dijeron que iba a hacer dos cosas? Expropiar, que no expropió nada, bueno, lo que se pudo meter en el bolsillo. Y en segundo lugar, que iba a controlar las instituciones como en Venezuela, ¿no? Iba a coparlo todo como hacen estos comunistas zurdos. ¿Quién está controlando las instituciones en el Perú? ¿Quién desde el poder que tiene está interviniendo en el... Es decir, en el Tribunal Constitucional, en la Contraloría General de la República, en la Defensoría del Pueblo, en la Junta Nacional de Justicia? Es decir, quieren controlarlo todo, lo que ellos acusaban al otro. Lo que ellos dicen que está haciendo Maduro lo están haciendo ellos acá en el Perú. Pero la gran tragedia es que mientras todo esto ocurre en la escena de la política y en la agenda política, los grandes problemas del país no tienen respuesta. Y el más dramático de todos, porque ya hablar de Chancay, pues, es decir, ya debíamos tener declarada la zona económica especial con un área precisa, deberíamos tener nombrada una autoridad que gobierne de manera independiente y apolítica esta zona económica especial, deberíamos tener reglas claras para ofrecer a los inversionistas que traigan su dinero, como eso que le para los pelos de punta a la gente del Ministerio de Economía, que es 0% impuesto a la renta. Ya deberíamos haber establecido cuáles son los rubros y áreas donde se deben producir las grandes inversiones para que el Perú se transforme a partir del puerto de Chancay. Es decir, deberíamos estar ya en otra cosa y todavía ya se inauguró el puerto y todavía no terminamos de aprobar la declaración de la zona económica especial. Es decir,